conectaste a todos. ¿Cómo? Ok, ya está. Otra vez habilitada. Compartir pantalla. ¿Ya se ve? ¿Sí puedes? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues la siguiente clase es respecto a protección radiológica. Ya la vez anterior habíamos platicado sobre la producción de rayos X, sobre la producción de electrones a través de una corriente eléctrica. Por cierto, ¿se acuerdan de qué era el tubo? ¿De qué está hecho el tubo de rayos X? ¿Qué material consistía? De tuxteno. ¿Qué elemento? ¿No es tuxteno? Es tuxteno. Tungsteno, muy bien. Tungsteno, exactamente, muy bien. Entonces, la siguiente, por favor. Pues es importante conocer la protección que debemos tener ante los rayos X, esa imagen que veamos de la bomba atómica, siempre les digo, ante alguna situación de guerra nuclear, hay que estar protegidos y saber cómo atacarlo, ¿no? O cómo protegernos a nosotros. Siguiente. Ok. Y hablamos precisamente sobre radiación y rayos X. Ajá. El anterior, por favor. Ahí, eso. Radiación, hablamos de toda emisión de energía libre que pueda resultar perjudicial o también que puede ser utilizada con un bien en específico. En Europa Central, Europa del Este, los rayos X se les llaman Röntgen, en honor a Wilhelm Röntgen, que fue el descubridor, ya lo hemos visto la vez pasada, y es parte de el espectro luminoso. También se les llamaba rayos incógnita en un principio. La siguiente, por favor. Recordemos ahí al honorable señor Röntgen con su tubo de rayos catódicos, su juguete con el cual se ganó el premio Nobel. Siguiente. Ahí en la siguiente vamos a ver una fotografía de su laboratorio, donde habíamos dicho que en un rinconcito había unas placas de metilcianuro de plata que brillaban cuando él encendía el tubo de rayos catódicos y sobre todo que lo exponía a la oscuridad. La que sigue. Bien, aquí vamos a retomar el principio físico de los rayos X que vimos en la clase pasada, donde a través de una... No puedo dar el señalamiento, pero bueno, en la parte azul a su derecha hay una representación, perdón, de dos corrientes en tono azul. Ajá. Esas corrientes de tono azul son corrientes negativas. Por el otro lado hay un filamento que es como un espiralito. Ajá. Que, perdón, es positivo del otro lado, del azul, y el negativo está en el espiral. Se aplica la corriente eléctrica, salen disparados los electrones, que son esos puntitos azules que se ven al centro, chocan con esta zona como un rombo, que es un rotor, es como un motorcito que está girando. Ambos están hechos de tungsteno, el filamento y el rotor. Chocan los electrones con el rotor y se dirigen hacia abajo en diferentes direcciones, que son las líneas verdes, y ahí es donde estamos disparando el rayo X. ¿Ok? Siguiente. Aquí un esquema del espectro electromagnético visible, de la luz visible por el ojo humano, que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Todo lo que cabe dentro de ese espectro lo podemos observar. Ajá. El infrarrojo, por ejemplo, en el caso de su control remoto de la televisión, utiliza luz infrarroja, no la podemos ver. Y en el caso de la luz ultravioleta, los rayos UV que todo el mundo conocemos del sol, vas a la playa, protégete del sol, etcétera. Te pones tu protector, esos rayos tampoco los podemos observar, ¿ok? Son de alta frecuencia y los otros de una frecuencia menor. ¿La que viene? La otra, ok. Aquí vamos a hablar de la longitud de onda. ¿En qué hablamos de longitud de onda? El espectro que mencionamos en la diapositiva anterior nos va a representar la luz ultravioleta, que son ondas de alta frecuencia, muy veloces, ajá, es decir, esta longitud de onda va a ser muy cerrada. Esta onda que vamos a ver aquí la representaremos en un esquema más cerrado. Y las otras, las infrarrojas, son de un esquema mucho más alargado. ¿Ok? La que viene. Este es otro esquema del tubo de rayos X. En la línea verde, si la ven, si ven la línea verde a su izquierda, debajo de donde dice tubo de rayos X. Sí. Ahí viene la corriente negativa, se disparan los electrones en el
esquema de indicador A, ahí dice rotor. Gracias, ya nos regresamos. Ok, es el rotor y ahí es donde dispara, ¿no? Ya lo habíamos visto este ejemplo anteriormente. ¿La que sigue? Bien, aquí vamos a mencionar un poco de la evolución del tubo de rayos X, cómo se veía hace 100 años, hace poco más de 100 años. Era un simple tubo de cristal con 2 filamentos en cada extremo, y esto encerrado al vacío. Todo esto ha evolucionado hasta ver eh, esos dos ejemplos de abajo, que son equipos de rayos X que tenemos aquí en el servicio, donde pues ya es más sofisticado, ya tenemos un componente todavía mayor, ya hay una mesa donde acostamos al paciente, el tubo en la parte de arriba, en la parte de abajo el chasis, en el esquema que está alargado, en la fotografía que está en vertical es un equipo portátil. ¿La que sigue? La señora Berta, que ya habíamos conocido su mano, ahora ya conocen su rostro. ¿Quién fue Berta, por cierto? ¿Alguien se acuerda? La esposa de Röntgen. Ajá, la esposa de Röntgen fue la responsable, la primera paciente que se le realizó una radiografía en la historia, ¿ok? La que viene. Y ahí está el esquema de nuevo de la primera radiografía. Esta exposición, pues, que había tardado hasta 15 minutos, ya lo habíamos mencionado también. Ahora, ¿ustedes qué creen que le haya pasado después de esos 15 minutos de estar expuesta a rayos X, rayos ionizantes, sin protección alguna? ¿Qué creen que le haya sucedido a la señora? ¿La que viene? ¿Tuvo cáncer o algo? Ah, no. ¿Algún tipo de eritema por radiación? Para empezar, se sorprendió. Cuando revelaron la placa, la radiografía, Röntgen vio la mano de su esposa y exclamó: he visto mi muerte. Primero fue una sensación de asombro, porque no se esperaban ver esto. Y posteriormente sí empezó la señora, después de unos días, a empezar con eritema, con enrojecimiento, resequedad de la piel, tuvo descamaciones a pocos días después, y posteriormente pues le cicatrizó, todo volvió a la normalidad, ¿no? Pero bueno, se considera que esos datos extraoficiales, porque de hecho no se documentó en su investigación de Röntgen, son los primeros hallazgos que se detectaron de la exposición a rayos X. ¿La que viene? Bueno, ya habíamos dicho que incluso este descubrimiento le costó, o le vino más bien, el premio Nobel a Röntgen. Ahí está una copia de su constancia de premio Nobel. Para muchos fue una herramienta, para otros pues fue una catástrofe, ¿no? La que viene. Es lo que les decía, para muchos fue una ventaja y para otros la desgracia. Ajá. Aquí vemos una fotografía de Röntgen haciendo una demostración de sus rayos mágicos. La que viene. La que sigue, aquí. Bien, a partir de este descubrimiento y la documentación que se hizo, la publicación que se realizó ya en el año 1896, comenzó un circo, así es como lo catalogaron, un circo, porque entre tanta demostración, como vemos en la diapositiva anterior, como la vemos aquí, se aplicaba, vean el esquema donde está los dos personas paradas una frente a la otra. En la espalda de quien está siendo examinado estaba el tubo de rayos catódicos, y en el frente tenían un revelador automático a base de flúor. Entonces por ahí veían toda el componente del cuerpo humano que quedaba expuesto por los rayos X. Pero imagínense, muchacho, qué tanta radiación haya recibido, ¿no? Entonces era la novedad, pero nadie había documentado como tal el daño que podía causar al cuerpo. La que sigue. Esto llegó hasta el siguiente siglo, hasta el siglo XX, donde Edison, en las ferias estas que vemos muchas veces en televisión, en las ferias americanas, pues puso su carta, cobraba de a 5 centavos la fotografía de su cuerpo. Imagínense nada más, y el montonal de gente que tenía ahí junto, haciendo filas y demás. La que viene. Esto pues empezó a dar algunas consecuencias. Vean ese daño, ¿qué es lo que pueden ver en esa fotografía?
Una quemadura, ¿no? Con pérdida de tejido. Quemadura, pérdida de tejido, ¿qué Como más? una laceración, ¿no? También. Laceración. Ajá. Es como una úlcera, como si se le hubiera hecho un hoyo en la piel, ¿no? Entonces, si es una condición bastante crítica, imagínense que esta no está bien documentado si es o no. Esa fotografía del muchacho que habíamos visto anteriormente, que le están poniendo el tubo atrás y la camarita delante. Pero imagínense el grado de radiación que haya sido expuesto para quedar así. Ajá. Entonces, a consecuencia de que vieron o empezaron a ver los científicos de la época que el cuerpo humano empezó a experimentar ese tipo de daños, comenzaron a abrir más investigaciones sobre cómo prevenirlo o cómo evitar estas situaciones. ¿A qué sigue? Uno de los científicos que desarrolló mayores investigaciones al respecto fue el mismo Edison. Edison, que desarrolló la técnica de fluoroscopía o radioscopía, que es la técnica de imagen usada para obtener imágenes en tiempo real mediante el uso de fluoroscopio. El fluoroscopio, ya habíamos hablado de la clase anterior, es una imagen de rayos X, pero en video. ¿Ok? Vemos en tiempo y forma cómo se mueve la mano, cómo traga alimentos la faringe, etcétera, ¿no? ¿La que sigue? Edison llevó a cabo, ese era un video, pero bueno, es un video de fluoroscopía. Imagínense que está tragando ahí algo ese paciente. Ponemos la fuente de rayos X, la pantalla fluorescente entre las que se sitúa el paciente y bueno, veíamos aquí un esquema de cómo lo representaban en la época. Él mismo se sujetó a las pruebas, en la que viene por donde está Edison ahí paradito en medio. Esa, muy bien. No, una antes. ¿Un antes? Ahí estoy viendo la de la pieza de ajedrez. Es una antes de la pieza de ajedrez. Ah, es que se Aquí, ok. pasa. Bien. Entonces, aquí les decía, Edison se ve al centro de la imagen, bueno, un poco más hacia su izquierda. Había un explorador viéndolo y por el otro lado, donde está el sombrero, el tubo de rayos X, ¿no? Entonces, ahí estaban observando sus movimientos, cómo hablaba y demás. La que sigue. Pero Edison dijo, bueno, ¿yo por qué me voy a exponer para investigar todo esto? Ahora sí, la pieza de ajedrez. Aquí, él dedujo, en ajedrez, al rey siempre manda primero al peón. ¿Y eso qué significó? La que viene. El rey era Edison. Y el primer peón que se detectó como víctima de la radiación fue Clarence Daly. Clarence Daly y su hermano Charles trabajaron en el desarrollo de la lámpara de rayos X de Edison, investigando el fluoroscopio, usando tungstanato de calcio. Aquí viene. Bien. El fluoroscopio de Edison producía imágenes más nítidas que el producido por Röntgen, pero en aquel entonces se consideraba que la radiación no era peligrosa. ¿Hasta que? La que viene. Hacia el año 1900, Clarence Daly comenzó a sufrir lesiones debido a la radiación en sus manos, rostro de carácter agudo, lo que obligó a abandonar su puesto de trabajo con Edison. Vean esa mano, ¿cómo la podrían describir? ¿Qué lesiones se imaginan que tiene? Se ve en blanco y negro, pero se pueden imaginar muchas cosas. ¿Úlceras o quemaduras? Quemaduras, Quemaduras, lesiones, irritación, Ya tiene pérdida de lesiones, tejido en el dedo medio, ¿no? lesiones unguiales, pérdida del tejido, es decir, necrosis, muy bien. ¿Qué otra? Hiperpigmentación hacia el dorso, miren cómo está muy pigmentado hacia el dorso, donde no hay tanta irritación, aparentemente. ¿Qué más? también una deformación en los dedos, ¿no? Pareciera deformación, exactamente, deformación en los dedos, ¿qué otra cosa? Por ahí parece que hasta se le cayó la uña, ¿no? Del dedo anular también. Ujú.
Entonces, vean todo lo que puede estar avanzando, en este caso Clarence Daly, hace 120 años, que empezó a presentar esta lección. De la que sigue, por favor. En 1902, una lesión en su muñeca izquierda le fue tratada de manera poco satisfactoria y se le tuvieron que hacer injertos de piel, pero derivó, al final de cuentas, en la amputación de la mano. Imagínense, de su trabajo llegan por desempeñar sus funciones a una amputación. Ajá, y era la izquierda. Falta ver si era zurdo, ¿no? La que sigue. Esto no se quedó ahí. Posteriormente apareció una úlcera en la mano derecha y obligó también a la amputación de 4 dedos de dicha mano. Imagínense nada más quedarse únicamente con un dedo pulgar de las dos manos por no cuidarse bien. Ahorita que está mucho de moda esto de cuídate, quédate en casa, y que protégete, que tu cubrebocas, bla, 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 pues ahí nos deja una lección bastante importante, ¿no? La que viene. Bien, sin embargo, esos procedimientos no evitaron que el avance de su enfermedad y a pesar de la amputación de brazos hasta la altura del codo y del hombro, respectivamente, terminó muriendo de carcinoma mediastinal, es decir, un tipo de cáncer de tórax. Ajá. La que sigue. Se considera que incluso ese tipo de carcinoma pudiera haber sido linfoma. A partir de entonces, Edison declaró que los rayos X habían envenenado a su asistente, el señor Dalí. Pues sí, ¿no? Ya después de que lo expuso y ahora dice, pobrecito. ¿La que sigue? Por esto, como se considera a Dalí como el primer humano en morir a causa de los efectos de la experimentación con radiación. Ajá. ¿La que viene? Tras estos sucesos, Edison abandonó por completo la investigación sobre los rayos X en 1903 y ante los medios estadounidenses declaró, no me hable de los rayos X, les tengo pavor. ¿La que sigue? Y bien, pues a final de cuentas, Edison se quedó con esta idea, ya no hizo averiguaciones al respecto, sí hizo otros desarrollos, como por ejemplo ¿cómo se llama? Ah, el polígrafo no es el de las mentiras, ¿verdad? Bueno, hizo varias investigaciones, perdón. Pero a final de cuentas, algo que no puso atención es que la radiación está presente prácticamente todos lados. Ajá. El 87% de la radiación a la que estamos expuestos como humanidad viene de la naturaleza. ¿De dónde ven ahí esas imágenes? ¿Qué creen que sean? Fuentes de energía ¿De dónde? o cómo. Bueno, voy a repetir la Sí, ¿qué son pregunta. esas imágenes? Pues ¿Qué son fuentes esas de imágenes que ven ahí? Parece lava y el espacio, ¿no? Pues fuentes de energía, ¿no? Lava, muy bien. Volcanes del sol, ajá. Abajo hay una mina, al lado de la mina hay el planeta con unas ondas ahí, colores azul, púrpuras y demás. Estos son los rayos cósmicos. Ajá. Ustedes se sientan bien tranquilos en la playa, a ver las estrellas, y en ese momento, ¡pum!, les están cayendo rayos cósmicos, sin que ustedes se den cuenta. Se van a acampar allá a la montaña, ¿no? Los grupos de Tolantongo, no sé, de Cacahuamilpa, ¿no? Es más, ahí en el Pedregal, donde tienes tu facultad, ahí, zona volcánica, ¡pum!, alta cantidad de lava. Se van a, no sé, al Nevado de Toluca a jugar con la nieve, chin, les llegan los rayos solares más potentes. No, ¿hasta dónde me voy? Pues me oculto bajo la tierra, ¿qué creen? Ahí también hay radiaciones. O sea, en todos lados donde estemos, es más, en sus casas, ahorita le está llegando radiación. No se diga, Diego, que le está llegando de la espalda la luz del sol, ¿no? Entonces, en todos lados nos están llegando radiación, pero el detalle no es tanto que nos llegue, sino de qué tipo de radiación y en qué cantidad. La que sigue.
Bien, ahí vemos un esquema rápido de cuánta radiación estamos percibiendo, tanto a nivel del mar como un viaje comercial, un vuelo supersónico. Ajá. Esas cantidades que ven ahí, la simbología es, por ejemplo, 0.03 microsieverts por hora. Los sieverts es la unidad de medida, igual que los grays, pero sobre todo de la radiación absorbida. ¿Cuánto me expuse y cuánto estoy recibiendo? ¿Ok? Aquí estamos hablando que a nivel del mar por hora están recibiendo 0.03 microsieverts. Para que quede claro, por ejemplo, una placa de rayos X los expone a 30 milisieverts. O sea, ahí saquen sus cuentas y échenle calculador, échenle coco. La que sigue. Y del 3% restante es recibido por la radiación artificial. Uso médico, sobre todo, es la fuente más importante. Y no se digan los pacientes que están aquí en hospitalización, ¿no? Mastografías, placas, tomografía, etcétera. La que sigue. También la fuente industrial ocupa menos del 2%. Ahí es donde teníamos una respuesta también de otros usos de los rayos X, el examen que acabamos de hacer. La fuente industrial, ¿para qué? Para ver que los materiales, los motores, por ejemplo, queden bien instalados, que no tengan daños, que no tengan fugas. En las aduanas, miren, por ejemplo, abajo, en el esquema que es un camioncito, ¿alguien ve a la persona dónde está? Detrás de las cajas. ¿Alguien ve a la persona escondida? Viene Detrás de las cajas, exactamente. Y hay otra persona adelantito que es donde está la cabina, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede utilizar también para verificar que no haya personas que estén yéndose de ilegales a las aduanas, en los aeropuertos, que es bien común también, ¿no? Por ahí de que pases por aquí y van por una banda sin fin y entran en una camarita, que esa camarita tiene un protegido plomado. Pues también es una fluoroscopía donde pueden identificar como lo que se ve en la voz, ¿no? Las llaves, el monedero, el iPad, por ahí un golpeador de estos de puño, ¿no? Que se ven, no sé si lo identifican, se ven los hoyitos abajo, unas latas, etcétera. Pero bueno, la que sigue. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para protegernos de la radiación? Porque tiene buena utilidad, se puede usar para miles de cosas, como ustedes ya me identificaron. Pero ¿qué tenemos que hacer? Uno de los principios fundamentales es tomar la distancia. Ahorita que está de moda la Susana distancia, ajá, vean dónde está colocada la fuente, que es lo amarillo, dónde está el paciente, ajá, y la localización del personal que está operando, ¿no? El técnico radiólogo. Está detrás de ese como cuadrito entre azul y negro, ¿no? Es una barrera también que está empleando. Además de que está utilizando una distancia, la localización, es decir, está fuera del enlace o fuera del haz principal de rayos X y está tomando una barrera. En este caso, esa barrera tiene una protección de plomo. La que sigue. ¿Hasta ahorita alguna duda? No. Doctor, ¿No? el- Ya casi el acabamos, uso- falta como 6 horas, ¿eh? bueno, yo tengo una pregunta. El uso de rayos X, como por ejemplo en los Sí. aeropuertos para detectar cosas en las maletas, ¿a cuántos milisilvers aproximadamente nos estarían exponiendo? ¿A más de una placa de rayos X o a menos? Pero no nos exponen a nosotros. A más de una placa de rayos X. ¿Perdón? ¿Perdón, decía Javier? Que, bueno, es que en los aeropuertos no te exponen a ti, ¿no? A tus cosas. En algunas ocasiones sí. Cuando los pasan en una cámara así como lo que En vimos Nueva York y en... ¿no? Pero la mayoría de las veces nada más los pasan por el detector de metal. Eso es a base de magnetos. Por eso les dicen, pongan todo lo que traiga usted en la charolita.
y ya ponen las llaves, el celular, los audífonos, etcétera. Pero el detector de metales no utiliza radiación. Ahora, donde yo les decía de la banda sin fin, ahí sí emplean radiación. No sé si han visto que es como una caja grande, una caja de refrigerador. Y van pasando la banda sin fin por un lado y pasa por una como cortina. La cortina es negra, es gris, azul, etcétera. Ajá. Esa cortina está hecha de plomo. El plomo es un aislante de los rayos X. Evita que se fugue la radiación hacia el exterior. Como dijéramos, en la mampara o en todas las paredes de esa caja, también por la parte de afuera está también emplomado por plomo, perdón, está protegido por plomo. Entonces, evita obviamente que se fugue la radiación y que te llegue. Si tú vas pasando a un lado de la banda sin fin y está emitiendo radiación, no te debería de llegar. Uh-huh. Entonces, esa es la protección que debemos de utilizar. Todas las empresas que se interesan en fabricar esos artículos pues deben de tener justamente esas medidas de seguridad. ¿Ok? Okay. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Continuamos? Por favor, que nos falta todavía un ratito. Bien, les decía en la diapositiva anterior, donde se ven los sentidos, les menciono yo siempre que los rayos X no se pueden percibir por los diferentes sentidos, los 5 sentidos que nosotros conocemos. No se puede saborear, no se puede ver, no se puede identificar un color específico, no tienen un sabor, no se escuchan, no se pueden tocar. Prácticamente los rayos X no son detectables por ninguno de los 5 sentidos. Aunque eso sí, muchas ocasiones, cuando una persona ha estado expuesta mucho tiempo a radiación, los describen así, como un sabor o les da un sabor parecido al yodo. ¿Alguien ha hecho gárgaras con histidina alguna vez? No. Con histidina de ese ojito, ¿no? Que para la garganta, cuando andamos mal de las anginas. Sí. Bueno, si no lo han experimentado, es como un sabor parecido, o como cuando muerden un hueso de naranja o de una semilla de limón. Ese saborcito como amargo, pero más suave todavía. Así es como lo describen cuando están expuestos a mucha radiación. Tal vez en alguna ocasión platicamos sobre el caso de Chernobyl, pero bueno, los trabajadores de ahí que estuvieron expuestos a la radiación, así lo describen, terminaron con un sabor amargo, como a yodo, como a hueso de naranja. Pero en fin, esto no es por otra cosa, sino por la alteración que producen las glándulas salivales. Pero no es un sabor propiamente que tenga la radiación. ¿Okay? ¿Y la que sigue? También otro de los efectos que puede tener la radiación en cualquier tejido es que puede penetrar a estructuras, ¿no? Puede atravesar el cuerpo humano, la madera, el vidrio, etc. Genera fluorescencia. Ajá, ¿qué quiere decir? Un material que sea fluorescente, como en el caso de Roger, el metil cianuro de plata, genera una efecto como con coloración específica. ¿Sale? Son ionizantes, son las estructuras, las moléculas, los átomos, no tienen masa, no pesan. Ajá. Viajan en línea recta, nada de que chocan con la pared y evaporan y te dan hasta la puerta donde está atrás. No, tampoco se acumulan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro a una sala de rayos X, donde ya se expusieron 3.000 placas durante toda su vida de esa sala, la sala no está contaminada, no es radiactiva. Ajá. Simple y sencillamente chocan y se desvanecen. Se acabó. ¿Vale? La que sigue. Va a ocasionar lo que ya habíamos hablado, un efecto de ionización o excitación, donde se rompen las partículas. Ahí vemos en el esquema del átomo, se fuga un electrón
La que sigue. Esto va a ocasionar a nivel del tejido humano, cualquier tejido, en este caso del ADN, puede romper la estructura del ADN, generar mutaciones. La que sigue. Estos iones de los cuales hablamos se llaman también radicales libres, para que cuando escuchen hablar de los radicales libres, que no sé qué, y te protege, es en base a eso, a la protección, a la liberación de iones. Y bueno, el ion o de los iones que principalmente se fundamenta de esto es el ion de agua, o los de agua, el hidroxilo y el hidrógeno que habíamos dicho anteriormente, porque el cuerpo es 75% agua, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, también la interacción principal es sobre el DNA, sobre la célula, de manera indirecta y demás. Sí, faltan 800.000. Ya casi acabamos. Porque sí, al interactuar con la materia viva, lo que va a generar es daño en el DNA, retardo en la división celular, muerte temprana, modificaciones permanentes que pueden ser heredadas a las células hijas, o en este caso, como de la serpiente, que genera herencia, pues, eh, ¿cómo se le llama? Bueno, inadecuada, ¿no? Mutagénica era la palabra. ¿La que sigue? Aquí otro esquema de cómo interactúa con el ADN y genera salida o ruptura de sus estructuras. Puede cambiar la estructura molecular y todo lo que ya hemos platicado. ¿La que sigue? A nivel temprano, como ocurría en las manos de estos señores que vimos que estaban expuestos en el pecho también, va a generar muerte celular. Ajá. O a largo plazo también va a generar daño irreparable que nos va a producir células cancerosas en un futuro. Esta célula cancerosa se va a seguir reproduciendo, pero de manera desmedida y ocasionar un cáncer, como ya lo conocemos tradicionalmente. La que sigue, daños celulares, daños en los tejidos, irritación, necrosis, por ahí un melanoma que se ve en el esquema, un daño en el esófago, una endoscopía. La que sigue es una tumoración esofágica, por cierto. La muerte celular, apoptosis. Siguiente. Y aquí son puros esquemas, prácticamente ya nos tenemos poco. También va a ocasionar inmunodepresión, es decir, las células que combaten las defensas van a verse dañadas y va a ocasionar muerte del tejido. Siguiente. Esto nos va a llegar, obviamente, en defensas bajas, de estar más expuesto a las enfermedades infecciosas. En este caso, la neumonía. Inmunodepresión, va a haber daño a la flora bacteriana, vamos a tener alteraciones gastrointestinales, de que los primeros efectos, sobre todo en exposición a todo el cuerpo, o sea, gastrointestinal, la irritación, eritemas y demás. La que sigue. A nivel de la boca, vamos a quedar expuestos a hongos, sobre todo, lo cual puede ocasionar, en este caso, una candidiasis. Ambas, como las que se ven en la otra imagen, en nivel tonsilar. Siguiente. Anemia, ¿por qué? Por depresión de las células eritropoyéticas. También va a haber disminución de la presión en la sangre. Siguiente. Y bueno, los efectos biológicos pueden depender sobre todo de la dosis. No es lo mismo sacarse, como les decía, una placa de tórax o ponerse una hora al sol. El efecto es menor. La tasa de dosis, es decir, la relación de la exposición en el cuerpo, fraccionamiento, es decir, no es lo mismo estar una hora continua que estar media hora, me voy a la sombrita un rato y regreso. Tipo de variación no es lo mismo también. Una variación por, ¿qué les gusta? Exposición al plutonio, como pasó en Chernobyl, o a una fuente de rayos X o a la luz del sol. Y el tipo de células, ya habíamos hablado que las células más desarrolladas son las menos susceptibles a esos cambios, son las más resistentes más bien.
las reproductivas o las eritropoyéticas o las de la tiroides son las más afectadas en estos casos. ¿La que sigue? Aquí hay un esquema rápido sobre los daños que emiten. Tiempo de aparición van desde unos cuantos horas incluso hasta semanas completas. ¿La que viene? Síntomas observados en una dosis de 2 a 4 grays. Estamos hablando de aproximadamente una tomografía de cráneo. El tiempo de posición a la variación va de 0 a 48 horas y puede haber desde pérdida del apetito, náuseas, vómito, fatiga, postración, o después de 6 a 8 semanas puede haber un periodo de recuperación donde los pacientes sobreviven, muestran mejoría y los síntomas desaparecen. ¿Okay? Siguiente. Ya todo lo demás lo van leyendo con calma, es mucha información. Aquí se dice que si un grupo de personas se expone de cuerpo entero a 6 sieverts, es decir, dosis absorbida de 6 veces en una sola exposición, 50% morirá dentro de los primeros 30 días por el daño a la médula ósea. Siguiente. Aquí hay un esquema de lo que habíamos dicho, por ejemplo, de la exposición en la placa de tórax, hasta una tomografía de abdomen, cintigrafía o gamografía es lo mismo también. Aquí la diferencia es de que lo que se le da al paciente no es una dosis de radiación, sino un medicamento cargado con radioactividad. Okay. ¿A qué viene? Pero bueno, al final de cuentas es solo variación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el problema? Aquí o en cualquier otro lado los utilizan de manera desmedida, sin tomar precauciones y demás. Pero pues no puede pasar nada, no pasa de que se muera la persona, ¿verdad? Bueno, pues ese era un esquema rápido de un paciente que se le dio cerca de 1469 miligramos, una radiación bastante exagerada, y pues el paciente, lamento decirles que ya pasó a mejor vida, ¿no? Entonces, imagínense que todo el daño que le pudo haber provocado, simplemente porque no se fijaron que ya tenía una tomografía hecha. Siguiente. Es el mismo paciente, del lado, bueno, más o menos al parte del centro. Veamos las fechas que van desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo. Se le hicieron 6 tomografías. Ajá. Y algunas de ellas incluso fechas muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, esa del 19 y 17 de abril. Que bueno, pobre hombre. Imagínense si eran 1600 grays en una sola placa, en una sola exposición. Aquí con 6 está medio complicado, ¿no? Siguiente. Alara. Y bueno, para finalizar, vamos a quedar con el término de ALARA. La protección radiológica comienza con esto y finaliza con esto. ALARA es un acrónimo siguiente. Ajá, de seguridad radiológica, muy bien. La que viene. ¿Alguna duda ahorita mientras nos apoyan de nuevo con la pantalla? Sí, yo tengo una duda. ¿Hay como ¿Qué pasa? ¿Hay como un límite de radiación que podemos soportar al año o al mes? Sí. Sí. Sí, de hecho, se considera para personal no ocupacionalmente expuesto. Hablamos de quienes no trabajan en aduanas, quienes no trabajan en, ¿cómo se llama? Equipo de rayos X, tomografía, etcétera. Tenemos hasta 5 milisieverts al año. Ajá. No, perdón, 50, son 50. Personal no ocupacionalmente expuesto son 5, personal ocupacionalmente expuesto hasta 50. ¿Ok? Para la Deme, población en general, hasta 2.
Sí. Deme, ¿me puede dar la función de compartir pantalla? ¿El permiso? Por favor. Para que ya, pues. Ya está. Gracias. Oiga, yo también, bueno, había leído que o sea, no dependía tanto de los que te exponías, sino dependía más del material que estuviera ¿Perdón? irradiando. O sea, que dependía más del material que irradiaba que de los grays a los que estabas expuesto, que no era, ¿cómo se dice? Que no era lo mismo, los mismos sieverts a los que te exponías, aunque te estuvieras exponiendo los mismos gray. Algo así estaba muy claro. Ok, no, mira. Es que son dos términos que más o menos son similares. Los sieverts es la variación absorbida, los grays es la variación emitida. Vamos a suponer, te está sacando una placa de tórax. En esa placa de tórax, el equipo está emitiendo 0.3 miligrays. El factor de conversión para rayos X es de 1, de un gray emitido, un gray absorbido. Ajá. Entonces, por ende, ya cuando lo estás absorbiendo, no se traduce en gray, sino en sieverts. Sería diferente exponerte ¿Sí queda a... claro? El factor de conversión sería más o menos de lo que tenía, ¿no? Es de 1, para rayos X es 1, para rayos gamma es diferente el factor, pero vamos a quedarnos con el concepto. Grace es para la emisión de rayos X y sieverts es la radiación que estoy absorbiendo. ¿Ok? Y regularmente es la misma cantidad. Ajá. ¿Sí quedó claro, Javier? Sí, perfecto. ¿Ves? Ok. ¿Alguna otra duda? Ya para terminar esto, ya nos falta poquito. ¿No? Ok. Vamos a terminar entonces con este término que es el inicio y el final de la protección radiológica, que es el término ALARA, el acrónimo de As Low as Reasonably Achievable. ¿Qué quiere decir? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable. ¿Qué significa esto? Que si yo necesito hacer un protocolo de estudio para un paciente, pero le puedo hacer un ultrasonido de abdomen en lugar de hacerle una placa de abdomen, el ultrasonido no genera variación. La placa sí. ¿Qué elegirían ustedes? Ultrasonido. El ultrasonido. El ultrasonido. Claro que si es un caso donde necesita la placa porque el ultrasonido no es viable por una perforación abdominal, por X cosa, ¿no? Tendríamos que hacerle la radiografía. Ajá. Pero si hay elección de evitar esta exposición, pues mejor evitamos exponerlo, ¿no? Lo mismo, si ya tiene, regresando al caso de las tomografías estas que veíamos, si ya tiene tomografía de ayer, ¿para qué le van a pedir el día de hoy? ¿Me explicó? O si ya tiene placa del turno anterior, ¿por qué le voy a solicitar otro para en la noche? Ajá. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Si no hay necesidad, ¿para qué se lo sacamos? Esto yo lo resumo en un ejemplo rápido. Tienen a un paciente que le van a dar, que les gusta nifedipino, que es un medicamento para bajar la presión, pero no lo necesita. ¿Se lo dan o no se lo dan? No, ¿qué pasa? Claro que no se lo damos. Tienen un paciente que no necesita antibiótico, ¿para qué le das antibiótico? Ajá, así de sencillo lo ejemplificamos, ¿ok? Entonces, ALARA significa, si no lo necesita o si lo podemos evitar, no lo exponemos, ¿vale? Siguiente. Wow. Otras medidas de protección, lo que veíamos en el esquema, equipos de protección, guantes, gogles, chaleco, un protector de tiroides, que es el que tiene la chica en la mano. Todo esto es a base de plomo. Habíamos dicho que el plomo es un
protector, un limitador de la radiación. Entonces, si viene una bomba nuclear, me tapo con plomo, ¿no? Me meto un búnker que está lleno de plomo en las paredes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque limita la explosión de rayos X. ¿La que sigue? Púmbala. Así Lo de la bomba nuclear es un decir. Ok, aquí volvemos al esquema que ya habíamos visto. Las paredes de alrededor de la sala, que es todo el cuadro, es a base de plomo. La mampara que vemos donde está el técnico radiólogo es de plomo. Ajá. El blindaje de negro y lo azul es vidrio. Al final de cuentas vidrio, pero tiene una capa de plomo también que permite que pueda ser visible del otro lado, translúcido, pero también protege de la radiación, al menos en este caso, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, ya para terminar, ¿alguna otra? Bueno. ¿Alguna otra duda que tengamos? Yo, doctor, había mencionado algo sobre Sí. el agua de nuestro cuerpo, que es el 75% en relación con la radiación. ¿Qué era eso que mencionaba? Bueno, el 75% del cuerpo es agua y el principal elemento, la principal molécula que se ioniza en el cuerpo humano es el agua. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es muy simple. Su organización molecular es muy simple. Consta de 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ajá. Entonces, al ser muy simple, se puede romper con mucha facilidad. Ajá. De ahí la derivación de que si necesitamos ionizar algo en el cuerpo humano, lo primero que va a resultar va a ser el agua. Ajá. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para volver a hacer otro estudio? Ivana, sí. A nuestro paciente, para que no haya pues mayor exposición pues sí, a los rayos X o a radiación. A la radiación. Ok. Bueno, aquí sí, perfecto, muy buena pregunta. Aquí entran en discusión dos situaciones principales. Una es el término ALARA, que ya habíamos platicado. El otro consiste en qué necesita mi paciente para que yo lo diagnostique, para que yo lo trate. Ajá. Entonces, es una controversia ética bastante intensa, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es evaluar el riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio consiste en, si lo necesita, se lo hago. Si no lo necesita, ¿para qué? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir? Ya le hice una tomografía de cráneo porque trae una hemorragia cerebral. Ajá. Pero es una hemorragia que no se pudo operar. Tenemos que ver la evolución y que sola se vaya absorbiendo. Si la tomografía, por ejemplo, se le hizo el sábado, hoy es lunes, pero para hoy nuestro paciente ya empieza con deterioro neurológico y empieza con falla motora, etcétera, pues tenemos que ver qué es lo que pasó con esta hemorragia. A lo mejor creció, a lo mejor ya se le hicieron más. Entonces tendríamos que evaluar, sacarle una nueva tomografía, sopesando o haciendo un lado el riesgo por la exposición a los rayos X. Ajá. Entonces, ahí en esos casos sí sería indicativo. Si lo necesita, se lo hago. Caso contrario, mismo paciente, le detectamos la hemorragia cerebral el sábado, pero para hoy ya está despierto, ya está hablando, ya está comiendo. Ajá. ¿Ustedes le harían otra tomografía hoy? No. Si se necesita, pues no. Yo no, la verdad yo no se la haría. Si la necesita, pero si está evolucionando, si ustedes clínicamente ven la evolución y va para satisfactoria, yo no, la verdad no se la haría. ¿Ok? Entonces, sí tendríamos que hacerle un control, pero el control es de 5 a 7 días después. ¿Me explico? Tenemos el diagnóstico el sábado, vemos que la evolución es satisfactoria, me espero
hasta el jueves o viernes a sacarle un control. Ujú. A esto es a lo que me refiero, Gracias. ¿vale? No hay un tiempo específico para determinar, no hay un tiempo específico, perdón, no, para determinar cuánto tiempo hay que esperar entre un estudio y otro, simplemente por la clínica y siempre evaluando la mejoría o el deterioro neurológico, bueno, en general del paciente, ¿no? ¿Sale? En este caso, vamos a poner otro ejemplo rápido, los casos de COVID. Los pacientes con COVID se les hace una placa de diagnóstico al principio, vamos a suponer que el día de hoy, vemos infiltrados, vemos algunos hallazgos, pero para mañana no le voy a tomar otra placa, no sería lo conveniente. ¿Por qué? Porque no vamos a ver gran variante. Ajá. ¿Qué esperaríamos? 3, 4, 5 días, pero si hay deterioro, ahí sí hay que indicarle otra de nuevo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Ya no hay ninguna? No, doctor. No me espanten. ¿No? ¿De veras? ¿Ya les puedo hacer el examen? 5 minutos, 5 preguntas. ¿Sí? ¿O Así no? como Mejor el miércoles con más calma, ¿no? la otra clase, así. Sí, Confirmo. Miércoles con más calma. necesito Seguro. procesar la ¿Ya información. desayunó? Ahorita, ya.